Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio para el estudio de la palabra de Dios a través de las lecciones de la escuela sabática. Y hoy nos toca la lección correspondiente al día martes 9 de abril, que titula Fieles en medio de la persecución. Pues antes de comenzar nuestro estudio del día de hoy, vamos a tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de comenzar un nuevo día de labores, de nuestras actividades propias de la semana. Gracias porque nos podemos acercar a ti, todavía tenemos esperanza, todavía tenemos gracia, Señor, para acercarnos a ti y tener comunión contigo a través de a través de la oración y del estudio de tu palabra mediante las lecciones de la escuela sabática. Señor, te quiero suplicar que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este momento, que sea Él el que nos ayuda, el que nos dirige, que sea Él nuestro Maestro, nuestro Director. Padre Santo, que sea Él el que nos ayude en todo momento, que nos dirige, porque Él fue el que inspiró tu palabra y Él es el único que nos puede enseñar todas estas grandes maravillas. Padre bueno, que también sea Él el que nos capacita para ponerlo en práctica, que no sea simplemente aprender algo académicamente, tener un conocimiento, sino que sea algo que realmente se ponga en práctica en nuestra vida. Gracias por escuchar nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante los primeros siglos del cristianismo, la iglesia cristiana tuvo un crecimiento, digámoslo de una manera técnica, para que se escuche bonito, no mentiras, tuvo un crecimiento rápido, tuvo un crecimiento exponencial, por decirlo así. En una sola predicación, 3,000 se bautizaron, que fue en el Pentecostés. Y así el evangelio crecía. En estos primeros siglos el evangelio empezó a crecer a pasos agigantados. Se bautizaban multitudes. Ese crecimiento tan grande se iba verificando a pesar de que precisamente por ese crecimiento tan grande vino sobre los cristianos mucha persecución, no solamente de parte de los judíos, porque sabemos que en un principio la primera persecución empieza por medio de los mismos judíos. Recuerden que el cristianismo en un principio era básicamente entre judíos y se desata persecución contra ellos, pero cuando el evangelio se empieza a diseminar entre los gentiles, pues empieza a ocurrir lo mismo. El crecimiento tan grande, tan exponencial del cristianismo generó que el paganismo también empezara a generar mucha persecución contra los apóstoles, contra los seguidores de Cristo, contra los discípulos del Maestro. Mucha persecución. Y no es que fueran las personas mismas en sí, sino que nosotros sabemos que quien detrás de todo esto está es Satanás. Satanás influye sobre todas aquellas personas que están bajo su control para atacar a los seguidores de Cristo, al pueblo fiel del Señor. Los creyentes fieles estaban totalmente comprometidos con el Evangelio de Cristo y estaban llenos del Espíritu Santo, proclamaban su palabra con mucho poder y decenas de miles entregaban sus vidas a Cristo Jesús. En el libro de los Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, con valentía. Hechos 5:42 dice:
y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y Hechos 8, 1 al 8, no lo vamos a leer, pero es muy conocido, es la conversión de Pablo. Bueno, habla acerca de cómo Pablo Hechos capítulo 8, versículos 1 al 8, muestra cómo la persecución inicia con un personaje que posteriormente llegaría a ser el gran campeón de los gentiles, pero en sus inicios era un gran perseguidor de la iglesia, y ese era Saulo. Saulo comenzó a hacer gran persecución a la iglesia, y entonces los creyentes de Jerusalén se empezaron a diseminarse por entre los gentiles, entre las otras ciudades. Y uno de los casos que se menciona precisamente aquí, en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 8, es el caso de Felipe, por ejemplo, que descendió a Samaria y le predicaba a Cristo a los samaritanos. Y todos escuchaban la palabra del Señor. Esto es de admirar porque había gran persecución. Los discípulos soportaron muchas cosas difíciles, amenazas, encarcelamientos, persecución e incluso la misma muerte. Por ejemplo, Santiago, el hermano de Juan, murió a espada por Herodes Antipas. Esteban fue apedreado, pero aún así ellos seguían predicando la palabra de Dios. A pesar de todas estas cosas por las que tenían que pasar, seguían predicando la palabra de Dios, pero esto lo hacían con el poder del Espíritu Santo. Y yo creo que esto es lo que hace mucha falta en nuestra época. Esto es lo que hace mucha falta en nuestros días. Hace falta el poder del Espíritu Santo, el verdadero poder del cielo a través del Espíritu Santo. Eso es lo que nos está haciendo falta a los cristianos de la época actual. Pero verdaderamente el Espíritu Santo, no esa falsificación del Espíritu Santo que en muchas iglesias predican que tienen el Espíritu Santo, que por empezar a balbucear palabras que nadie entiende, ininteligibles incluso para ellos mismos, creen que eso es la manifestación del poder del Espíritu Santo. No, la manifestación del poder del Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. Lo que sí es que el poder del Espíritu Santo nos insta a predicar la palabra de Dios con tal poder que las multitudes escucharán y serán transformadas, nos llevarán a la transformación de los corazones. Esa transformación no la hacemos nosotros, por eso esa predicación debe ser con el poder del Espíritu Santo, porque Él es el que puede hacer esa transformación. El problema en esa época estaba en que los bastiones del poder y la influencia del paganismo y de Satanás estaban siendo sacudidos, es como si un terremoto hubiera llegado al paganismo, al satanismo, como si las estructuras infernales estuvieran siendo sometidas a un gran terremoto y se movía su fundamento mismo. Se quebraban los grillos de Satanás. Las personas encarceladas y secuestradas en las cárceles del demonio eran liberados. La superstición pagana se estaba derrumbando por el poder del Cristo resucitado. El Evangelio triunfaba contra todo pronóstico. Los discípulos ya no se escondían en el aposento alto, sino que con valentía salían y predicaban el Evangelio del Señor. En su lugar, la fe llenó el corazón de los discípulos, de los grandes evangelistas de aquella época.
como una sombra se desvanece en la oscuridad, el miedo desapareció. Como la oscuridad se desvanece, la oscuridad de la noche terrible se empieza a desvanecer cuando los primeros rayos del sol empiezan a salir. Así el miedo se fue desvaneciendo del corazón de los discípulos y el Evangelio empieza a dar su luz potente, brillante y fuerte en aquella época. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo les había dado una gran comisión. Y no solamente les había dado la gran comisión, sino que también les había hecho una maravillosa promesa. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Evangelio penetró hasta los rincones más remotos del mundo conocido para los discípulos de aquella época. Aunque el último de los discípulos en morir fue Juan, que murió hacia finales del siglo I, otros recogieron esa antorcha, recibieron el testigo, por así decirlo, para tomar una figura del atletismo, recibieron el testigo y siguieron la carrera llevando la fe, llevando el Evangelio. Por ejemplo, Plinio el joven envió una carta al emperador informándole acerca de los progresos que llevaba en cuanto a el exterminio de aquella enfermedad, como la conocían ellos. Se la envió al emperador Trajano en el año 110, y la declaración de Plinio es significativa porque fue casi 80 años después, de la crucifixión. Plinio describió los juicios oficiales que se efectuaban para encontrar y ejecutar a todos esos cristianos, y lo que dijo fue: muchas personas de todas las edades, clases y de ambos sexos están siendo puestas en peligro por acusaciones, y esto continuará. El contagio de esta superstición, el cristianismo, se ha extendido no solo en las ciudades, sino también en las aldeas y en los distritos rurales. A pesar de todos los ataques crueles que el diablo había hecho a la iglesia, esta seguía creciendo rápidamente. Pero el motivo estaba claro: era el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo fue el que llevó a la iglesia a un crecimiento tan espectacular en aquella época. Y es el poder que le está haciendo mucha falta a la iglesia de la actualidad. Y por eso, mis queridos hermanos, quiero invitarles a todos y cada uno de ustedes para que podamos abrir el corazón al Espíritu Santo. Mis hermanos, no sé cómo hacer este llamado. Sinceramente me siento sin palabras, y me siento me siento sin saber cómo hacer que mis palabras puedan tocar los corazones. Bueno, es que mis palabras no son las que tocarán los corazones, será el poder del Espíritu Santo, y creo que precisamente eso es lo que está haciendo falta. No sé si es que también está haciendo falta, y lo más seguro, el poder del Espíritu Santo en mis propias palabras. La verdad no sé, y quiero dejar esto grabado porque quiero que vean que no es un problema de los demás, es de todos nosotros. Nos está haciendo falta el poder del Espíritu Santo, y quiero hacer una invitación, primero para mí mismo y también para cada uno de ustedes, mis hermanos. Necesitamos orar, entregar nuestro corazón, ayunar si hace falta, pero necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hacer para que el Señor, para que el Dios Todopoderoso pueda enviar
a su Santo Espíritu y que Él nos llene la vida de tal manera que podamos predicar el Evangelio con el poder de Él, con el poder del Espíritu Santo, con ese poder que actuó en la iglesia primitiva, porque lo necesitamos y lo necesitamos mucho, de verdad. Mis queridos hermanos, quiero invitarles para que compartan estos videos, que compartan la palabra del Señor y que nos unamos en la predicación del Evangelio, que con poder del Espíritu Santo todo esto pueda ir al mundo, llevando la verdad de la palabra de Dios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y únete a nuestro equipo, a este grupo pequeño de estudio de la palabra del Señor. Y también pues que nos dejen sus comentarios. Déjennos sus comentarios allí. Cualquier comentario que quieran hacer. Yo preferiría que fuera sobre el estudio de la lección, pero sé que también pueden haber peticiones y pueden haber también comentarios que pueden ser, por ejemplo, preguntas. Cualquiera de ellos que sea, si necesitas dejar tu comentario, déjalo allí en la caja de los comentarios. Y pues si no es nada más, no siendo nada más, mis queridos hermanos, solamente me resta desearles un muy buen día y que Dios les bendiga.